este momento agora é um momento de consolidar um relacionamento e ver se eles param de atacar. Luismi, solo una persona como tú puede escribir una obra sobre mi vida, mi biografía. Y además quiero que lo hagas en la lengua no de Álvarez Cabral, sino de Miguel de Cervantes. Sidney Pozuelo es uno de mis héroes sin capa, un ser humano absolutamente vulnerable, normal, sencillo, accesible, que tiene sobre sus espaldas la gran responsabilidad de la supervivencia de los pueblos originarios amazónicos del Brasil. Esa gran responsabilidad la lleva a cabo a través de una protección pragmática, realista de esos pueblos y de esos territorios. Sidney creó el Departamento de Indios Isolados del Gobierno de Brasil, por tanto es conocedor de la gran verdad, que es que hay todavía cientos de miles de personas en la selva amazónica que de manera voluntaria han decidido no entrar en contacto con nuestro mundo. Esos son los pueblos isolados, las tribus aisladas, como dicen algunos, y como antiguamente llamaban los indios bravos, ¿no? Que de bravos no tienen nada, lo único que hacen es defenderse porque desconfían absolutamente de todo lo que venga del exterior. Pozuelo es de los nuestros, pero indudablemente su hipersensibilidad por la diversidad y por otras culturas se hace patente en una obra única en el mundo de la antropología, única, sin duda. La historia de Sidney Pozuelo en sí misma es una epopeya, es como uno de esos grandes mitos de la historia. Sidney Pozuelo proviene de una familia de origen alavés. En lo que es hoy el gran embalse de Gamboa, que es el embalse más grande de Euskadi, en el centro de ese embalse está el pueblo donde los abuelos paternos de Sidney Pozuelo vieron la luz y vinieron al mundo. Aquel embalse se creó a base de destruir las propiedades particulares de muchas personas, entre ellas los abuelos de Sidney, que tenían una panadería. En Gamboa hoy está todo bajo las aguas y aquellos sueños de gente joven y preciosa quedaron sumergidos bajo el agua. Sus abuelos decidieron entonces emigrar a la fuerza a Brasil, el país del café, que por aquellos primeros años del siglo XX estaba, digamos, Brasil estaba en la mente de todos aquellos europeos que tenían que emigrar. Ciertamente emigraron y así es como poco a poco volvieron a levantar otra panadería en otro pueblecito cercano a Sao Paulo, y ahí el padre de Sidney Pozuelo, ayudando a su padre, al abuelo, sacó adelante un espíritu precioso de trabajar y de colaborar en una familia unida. De ahí viene Sidney Pozuelo, que nació hace ya 84 años y que él no lo sabía, pero iba a dedicarse, la predestinación le iba a llevar a defender los derechos territoriales de los indígenas. Él, que venía de una familia que había perdido todo por mor de una burguesía del País Vasco que decidió arrasar con los sueños de la gente humilde para desarrollar sus proyectos macroeconómicos.
así es la vida. El caso es que Sidney, siguiendo los pasos de míticos sertanistas defensores de los indígenas del Brasil, como fue el propio Mariscal Rondón o los hermanos Vilas Boas, Sidney, siguiendo los pasos de estos grandes, acabó siendo un grande, el más grande hoy, el único, mi querido Sidney Pozuelo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos abrange a todos, indios, negros, amarillos, vermelhos, rojos, sea lo que sea. Por eso ellos son importantes. Pero hay otros aspectos. Ellos son una indicación permanente de que el mundo puede ser vivido de otra forma más armoniosa, menos consumista, más sencilla, más simples, que no necesitamos de acumular cosas para sermos felices. Sidney choca con una realidad nacional, y es que Brasil es un gigante. Brasil es un país impresionante con unas capacidades de desarrollismo económico bestiales, que como tal desarrollismo no contempla ni mucho menos la protección ni el cuidado con las etnias que había en Brasil. Por tanto, Sidney decide hacer lo que su corazón le dicta, que es defender y ponerse del lado de los pueblos indígenas, pero sin olvidar que está en un contexto sociocultural que es el Brasil pujante, que avanza y que destruye. Bueno, lo que hace Sidney es tapar los agujeros que la destrucción va llevando a cabo y poniendo las cosas en su sitio, sentando las bases de lo que es una política estatal de defensa de los pueblos indígenas. Porque lo bueno de Sidney Pozuelo es que su trabajo no lo desarrolla exclusivamente en el ambiente de las ONGs del tercer sector, no. Pozuelo se considera un hombre de Estado. Pozuelo, igual que hace horas, días, semanas, meses de selva, ese mismo tiempo lo emplea en transitar por los pasillos de la administración brasileña, porque considera que la defensa a los indígenas del Brasil debe venir avalada por el Ministerio de Justicia del gobierno brasileño. Por tanto, Sidney es un hombre de Estado con razones de Estado. Si los que están en contacto permanente con la sociedad no les da sus derechos, no cumple con las obligaciones del Estado para con ellos, imagina los aislados, que no se sabe cuántos son. Tú puedes entrar, matar a 2, 3, una etnia entera y no pasa nada, porque no hacen parte de la relación de los vivos, de los que viven en la tierra. Por eso siempre digo yo que los aislados no son mejores o peores que los que están en contacto permanente. No es eso. Ellos son más desprotegidos, no tienen protección ninguna. Digamos que el gobierno del Brasil lo tiene como una referencia, ¿no? Totalmente. De hecho, la política del gobierno de Brasil con respecto a la preservación territorial y de los derechos de los pueblos indígenas, a pesar de que ha pasado sus baches y de que ha tenido momentos, sigue siendo una de las políticas más nítidas y más interesantes en este sentido de todo el planeta. Brasil es un país a imitar por los países del entorno de la cuenca amazónica con respecto a la defensa de estas culturas. Tiene unos sistemas en los que detrás de todos ellos aparece la figura de Sidney Pozuelo, que preservan para el futuro culturas milenarias.
y se hace desde un ángulo doble, que es el etnoambiental, protección etnoambiental. También otro detalle que incorpora Sidney Pozuelo. Es indudable que separar a estos pueblos de la naturaleza sería un craso error. Por tanto, se trata de defender el patrimonio natural, los recursos naturales de esos amplios territorios y defender a esos pueblos. Y eso es lo que Sidney Pozuelo dicta a su gobierno, que a través de la FUNAI, Fundación Nacional do Indio, a través de la FUNAI, que depende directamente del Ministerio de Justicia, tienen hoy millones y millones de kilómetros cuadrados protegidos por ley. Algo impensable en el Brasil de otros, en el Brasil de Pozuelo, no solo pensable, algo palpable, algo que podemos hoy tocar, disfrutar y celebrar. Ella pertenece a esta etnia, ya decimos, los Acunsú, y es la encargada de llevar siempre el fuego encendido. Sus nietos no podrán ver un mundo mejor. Los Acunsú están en peligro. El fin del mundo, en un programa de televisión. Indudablemente vendrán políticos, llegarán gobernadores, presidentes de gobierno al Brasil, que intentarán, todos ellos lo han hecho, borrar del mapa la obra de Sidney. Muchos de ellos. Bolsonaro ha sido el último, pero incluso anteriormente fue Lula da Silva, que fue quien destituyó a Sidney Pozuelo ante las críticas que él mismo hizo al presidente de la FUNAI en un momento absolutamente increíble. Bueno, la verdad es que Lula da Silva, un hombre de la izquierda que todo el mundo pensaba que llevaba en el ADN un cierto sentido y un cierto criterio a favor de los pueblos indígenas, en aquellos momentos demostró dejarse vencer por, sobre todo, el gran capital, la derecha unida al agronegocio, el negocio de la soja y el negocio concretamente del ganado vacuno, ¿no?, en territorios indígenas. Basicamente, quase tudo isso que eu falei. Nós temos a madeira, nós temos a fazenda, e esses índios estão ameaçados, né? E agora chegando a soja, ultimamente está chegando a soja. Então, é um processo que os ameaça de todas as formas. Bueno, Lula da Silva es quien destituye a Sidney Pozuelo en aquellos años, no se nos puede olvidar, pero ¿podría haber algo peor? Sí, un señor llamado Bolsonaro, por ejemplo, que según Sidney era un caníbal. O sea, el Bolsonaro llegó a decir que él se comería crudos a algunos indios, o sea, algo demente, algo impresionante. Ese idiota fue presidente del Brasil durante un tiempo largo hasta que le echaron. Bueno, a pesar de todo eso, lo más importante es tener una hoja de ruta, un ruteiro, como dicen en Brasil. Y ese ruteiro Sidney lo tiene en la cabeza absolutamente tatuado. Sabe muy bien lo que quiere, por qué lo quiere, y lo más importante, lo que hagamos hoy va a beneficiarnos en el futuro. Por eso hoy contamos con decenas de pueblos indígenas que estuvieron al borde de la extinción, a punto de ser extinguidos por el hombre blanco, hasta que llegó Pozuelo y se puso en medio y protegió a aquella gente vulnerable. Por eso hoy contamos con esa gran, no solo biodiversidad en Brasil, sino diversidad cultural en un país único y prodigioso. Gracias a que hay una hoja de ruta, hay un proyecto y hay honestidad, que es lo que aporta Sidney Pozuelo. Allá por los años 80, cuando Sidney Pozuelo es nombrado jefe del
emplazamiento que Funai tenía en el territorio de los Arara, que era una etnia que creían extinguida hacía muchos años, pero que vuelve a aparecer con motivo de la construcción de la autopista transamazónica. Cuando se construye la transamazónica, los Arara reaparecen y empiezan a defender su territorio, flechando, matando a ingenieros, a trabajadores, a mucha gente. También a ellos los matan. En ese momento Sidney entra como pacificador a aquel territorio. Pero Sidney tiene en la cabeza algo que no deja de incordiarle, de molestarle, que lleva años dándole vueltas y que por fin ejecuta como hombre que es de ley y de praxis. Y es, no estamos haciendo muy bien las cosas. Hasta entonces Sidney Pozuelo sigue los pasos, como he dicho anteriormente, de los grandes del sertanismo brasileño, como los hermanos Vilas-Boas o anteriormente el mariscal Rondón en el siglo XIX. Sidney sigue sus pasos, pasos que consisten en contactar con esos pueblos indígenas para de alguna manera protegerlos y con buenas intenciones, pero contactar con ellos. Ese contacto que conllevaba, Sidney lo vio, todos lo vieron, ¿qué conllevaba? Pues cientos de indígenas muertos ipso facto, muertos por la muerte microscópica, vírica, silenciosa de eso, de los virus, de las bacterias. Simplemente el intercambio de una camiseta sudada ya mata a 10, 12, 15 personas. Sidney sabía que el contacto era en definitiva algo hecho con buenas intenciones, pero habría que intentar el no contacto. Y ahí es donde Sidney para el tiempo. Es ahí donde él mismo decide parar el tiempo, porque decide que no debe haber contacto y que las cosas se tienen que hacer de otro modo. Los indígenas Arara le piden a Pozuelo en aquellos años, fíjate qué historia tan bonita, le piden a Sidney conocer tu mundo, queremos conocer tu mundo, queremos saber de dónde venís, queremos conocer la ciudad de Altamira, que es donde decís que tenéis la base de vuestro trabajo, queremos ir allí. Claro, tú no puedes negarte cuando estás intentando ganarte la confianza de un grupo humano, no te puedes negar a algo como eso, ¿no? Entonces Sidney cogió el toro por los cuernos y dijo, yo os tengo que llevar, no podéis ir vosotros, vais a venir con mi equipo, conmigo, yo preparo vuestro viaje. Y efectivamente así se hizo. Sidney, previamente a eso, desinfectó el lugar donde iban a dormir, donde iban a comer, donde iban a vivir. Se encargó de protegerles de las miradas obscenas y torcidas de muchos ciudadanos analfabetos de la ciudad de Altamira, en Brasil, y entonces les compró unos calzones a ellos y unos vestidos a ellas para que por lo menos cuando se movieran por la ciudad aquella no fueran desnudos totalmente como ellos iban. Bien es cierto, esto me cuenta Sidney, es muy bonito, que en la medida en que ellos se encontraban cómodos en un sitio, en cuanto entraban a un lugar, a una reunión, a lo que fuera, y estaban cómodos, automáticamente se quitaban la ropa echando chispas, se quitaban todo y se quedaban en pelotas. Esto es lo que habitualmente pasaba, ¿no? Aquellos indígenas Arara fueron elegidos por Sidney. Bueno, vais a venir, a ver, tantos hombres jóvenes, tantas mujeres jóvenes, tantas mujeres mayores, viejos, viejas, tantos niños de diferentes generaciones, y se fueron juntos a la ciudad de Altamira. Allí pasaron muy poco tiempo, 3 días nada más, pero fue lo suficiente como para que entendieran nuestro mundo. Alucinaron, claro, vieron coches, vieron semáforos, vieron escaparates, vieron la vida de una de nuestras ciudades.
y volvieron dormidos en el coche atrás, dormidos, cansados, destrozados, dormiditos. Sidney en todo ese tiempo tuvo que proporcionarles una protección añadida. Convenció a la policía de Altamira de que tenían que ir cubriendo a cada indígena para que no fueran agredidos, porque la población de Altamira quería matar a esos indios, ¿no? Y entonces durante ese tiempo, esos 3 días de convivencia en la ciudad de Altamira, Sidney lo pasó realmente muy mal porque vivieron situaciones muy delicadas. La verdad es que cuando vuelve Sidney con ellos a su territorio indígena Arara, ellos, sin despedirse, inmediatamente salen corriendo cada uno para un sitio y desaparecen. Entonces Sidney se queda muy preocupado, dice: no me gusta nada cómo se han ido, no se han despedido y se ha ido cada uno en una dirección en mitad de la selva. No estaba equivocado Sidney. Estos indígenas se fueron cada uno a buscar lo que no debían, que era el remedio vegetal de selva, porque ya empezaban a sentir síntomas de gripe, ya empezaban a moquear, ya empezaban a estornudar de algún modo. Y se fueron a buscar, en vez de lo que Sidney les dijo, que les dijo: si alguno os sentís mal, aquí tenéis un equipo de médicos, un equipo de enfermeras y nosotros vamos a resolverlo. Los indígenas obviamente no le hicieron caso a Sidney, se fueron a buscar sus remedios de selva. Esto retrasó todo y fue horrible. Murieron. Sidney ya empezó a oír estornudos y, muy preocupado por la radio, empezó a avisar a sus hombres: tenemos gente gripada, rápidamente, volved aquí. Inmediatamente sus hombres fueron a intentar rescatar a los indígenas que hubieran podido sobrevivir. La verdad es que murieron con todo el cuidado del mundo y murieron ya 15 personas. Y Sidney lo hizo con todo el cuidado del mundo. Ahí fue donde Sidney consiguió convencer al presidente de FUNAI para parar el tiempo, para que jamás se volviera a provocar el contacto con los indígenas aislados en la selva amazónica. Los matices, los detalles, yo he intentado reflejarlo todo en el libro. Este episodio de Altamira a mí me sobrecoge, porque no podemos imaginar nunca las sutilezas a dónde nos pueden llevar. Los propios indígenas tenían que haber tenido un instinto de autoprotección, pero claro, son amenazas que ellos desconocen. Sidney Pozuelo absolutamente generó una asepsia, concretamente en la casa donde vivieron los Arara, impresionante. Se pintaron las paredes de nuevo, los techos nuevos, todo se preparó, todo muchísimo. Aún así pasó lo que pasó. Los indios Arara hoy son los grandes amigos de Sidney Pozuelo, son hermanos, están hermanados. Lo primero, decidieron que Sidney era la persona, el perfecto interlocutor con nuestro mundo. Eso por una parte, y eso se mantiene hasta el día de hoy, sin duda. Y por otra parte, Sidney y el equipo de FUNAI decidieron desde entonces no volver a contactar con indígena alguno, dejar que el contacto se produzca al revés, que sean ellos los que quieren, si quieren y cuando quieran, contacten con nuestro mundo y no al revés. Y esto es algo que hoy ya en los 9 países que conforman la cuenca amazónica han empezado a copiar, algunos países como Perú, algunos países como Bolivia, pero muy tímidamente. Todavía no han copiado del todo la fórmula del no contacto, que es lo que Sidney Pozuelo espera, lo que esperamos cualquier persona con 2 dedos de frente. Los Yanomami, por ejemplo, decidieron ya hace mucho tiempo que no se contactara con ellos, y obviamente así fue. Encontramos poblaciones no contactadas de Yanomami en países como Venezuela, por ejemplo.
cuando la cultura Yanomami es una cultura contactada ya en los años 70. Pero hoy hay clanes sin contactar gracias al mensaje y a la filosofía que Sidney Pozuelo, además contraviniendo incluso a sus mayores, desarrolló, lo cual no era fácil en ese tiempo. Fue muy contestado Sidney por antropólogos de salón, que es algo que suele proliferar bastante. Personas que teorizan sobre las cosas. Sidney, ¿tú qué vas a decir? Sidney era un hombre joven, era jovencito. ¿Tú qué vas a decir, Pozuelo? ¿Vas a enmendar la plana a el mariscal Rondón, por ejemplo? Y Sidney dijo, yo no voy a enmendar la plana a nadie, yo voy a hacer las cosas como se deben hacer. Y además, desde este momento, todo lo que dependa de mi responsabilidad va a ser una orden. Es una orden que yo doy, y FUNAI cambió por completo la manera de su política indigenista. La cambió gracias a Sidney Pozuelo. Sí, por supuesto. Bueno, es muy habitual que cada vez que nos vemos Sidney y yo, que a lo mejor han pasado 2 o 3 años, lo primero que hagamos sea preguntarnos por nuestras cuitas, cada vez más de salud, por mor de la edad. Sidney hoy tiene 84 años y yo tengo 60, y hablamos de cosas que antes no hablábamos, eso es verdad. En el caso de Sidney Pozuelo, además, hay que añadir los peligros, las heridas de bala o de flecha que en su cuerpo puede haber después de un tiempo que ha pasado. Sidney Pozuelo ha perdido a muchos compañeros en acción. El último era un gran amigo de él y un gran amigo mío, una persona respetable, maravilloso. Rieli Franciscato murió flechado en el corazón directamente por un indígena asustado, sometido y acorralado, que confundió a Rieli, un hombre que venía a salvarle, con un verdugo, con uno de sus verdugos, y lo flechó directamente al corazón y lo mató. Esto pasó en septiembre del año 2020. Ha sido la última pérdida que Sidney ha tenido cercana de gente muy querida para él. Un auténtico discípulo, un amante de los indios y de la cultura de los indios, que por esa guerra silenciosa, muda y sorda que se da en ese Brasil amazónico, vivió una serie de tensiones que acabaron matándole. Esto es habitual. Yo con el propio Sidney he vivido situaciones donde salvé la vida de milagro, nada más y nada menos que con el pueblo de Islala, con los Corubo, que son los aplastacabezas. Ellos tienen un cacete, ellos manejan un palo. Con ese palo lo primero que hacen es darte en la clavícula y dejarte desarbolado. Luego posteriormente se emplean a fondo con tu cráneo y con otras partes de tu cuerpo. Realmente una noche inolvidable. Los Dislala se plantaron en nuestro campamento a las 3 de la madrugada con la noticia de que Maya, su reina, iba a morirse, se estaba muriendo. Y yo decidí acompañar a la enfermera que Sidney tenía en su campamento para ver qué pasaba. Yo me fui con Magna directamente a ver qué pasaba y me metí de lleno en mitad de la noche, nada más y nada menos que en un poblado de una de las etnias más, entre comillas, temidas o peligrosas de Amazonia brasilera. Allí pasaron cosas, pero estamos vivitos, sí, estamos aquí, claro que sí. Y el que quiera saber más también, claro, tenemos ahí el documental, sí, Corubo Morir Matando, ¿no? Sí, en Corubo Morir Matando, en ese documental aparecen situaciones y sobre todo aprenderemos a conocer de lleno y de cerca a estos pueblos. En todo caso, entre las personas, seamos de diferentes etnias, nos entendamos o no, siempre hay cosas comunes.
el amor es común, la cordialidad es común, la educación, claro, el feeling. Esto es algo internacional, ahí no hay fronteras, ahí el ser humano se abraza, aunque sea en una lengua diferente, aunque estés en pelotas, aunque uno lleve un hacha y otro lleve un arco y unas flechas, da absolutamente lo mismo. El hombre es solo uno, en definitiva. Para mí es muy difícil diferenciar o distinguir al Sidney Pozuelo conmigo en la revuelta en el Madrid viejo, comiendo pinchos de bacalao. Bacallao le vuelve loco a mi amigo Pozuelo como buen brasilero y persona con orígenes portugueses, ¿cómo no? Bueno, pues para mí es muy difícil distinguir entre ese Pozuelo divertido, humano, apasionado por la cultura de España y por el viejo Madrid, de ese otro Sidney al que yo he tratado en profundidad, que es el Sidney en el campo, el Sidney en la selva, el Sidney en plena expedición. Me resulta muy difícil, ¿no? Pero en todo caso siempre ha primado sobre Sidney y su relación conmigo un hecho fundamental, que es su capacidad de liderazgo. Sidney yo lo he visto dirigiendo equipos, dirigiendo a hombres que llevan meses en mitad de una selva, rodeados de peligros, que han de ser muy cariñosos, y de hecho lo son, con los indígenas a los que están protegiendo. Los hombres que trabajan para él son un ejemplo de ejército humanitario, desarmado y pacifista. Bueno, esto es lo que más me ha impresionado de Sidney, su capacidad de liderazgo, el respeto que todo el mundo le tiene y el gran ambiente que es capaz de generar para que el trabajo y el barco llegue a buen puerto. Eso es lo más importante en Sidney Pozuelo. Bueno, cuando Sidney viene a España, yo conozco a Sidney y yo me enamoro de Sidney Pozuelo y de su obra. Le invito a mi casa, vive en mi casa, yo no quiero que pise un hotel. De hecho es así ya desde hace casi 30 años. Cada vez que Sidney viene a España, viene a mi casa. Compartimos maloca, compartimos techo y suelo. Sueños, ideas, mucha energía juntos. De esto conozco yo a Sidney Pozuelo, que para mí era un mito, ya digo, un héroe sin capa. Yo que era un chaval de Vallecas que leía sobre antropología todo lo que podía, que estaba muy interesado por la etnografía, para mí Sidney Pozuelo era un mito que afortunadamente es de carne y hueso. En la medida en que yo voy desarrollando y madurando como un periodista, un intelectual, una persona dedicada a contar el mundo desde mi punto de vista y las cosas que me parecen interesantes del mundo, a medida que ese hecho va ocurriendo, yo decido que mis documentales, muchos de ellos, versen sobre el trabajo de Sidney Pozuelo y dedico mi obra al trabajo de Sidney. De hecho, muchos de mis documentales etnográficos, que tienen sin duda un contenido muy intenso y yo diría que muy exclusivo, están relacionados con la obra de Sidney, porque lo que más necesita un sertanista en mitad de la selva es justamente una proyección de su trabajo hacia afuera para encontrar los apoyos necesarios frente a la monstruosa maquinaria de destrucción que pisotea todo y que todo lo mata. Bueno, a partir de ahí se me queda en mi mente una obligación, una necesidad, que es la de escribir la vida, describirla y escribirla de Sidney Pozuelo. Ese era un libro para mí fundamental y necesario. Solamente había habido un acercamiento en 1994, la obra de Javier Moro, Senderos de Libertad, donde habla
sin duda también de Sidney Pozuelo, pero a mí me parecía que hacía falta un libro en el que de verdad entráramos en materia y a fondo sobre cómo se forma una criatura tan imprescindible como Sidney Pozuelo. Bueno, este es el libro que yo acabo ahora de publicar, por cierto, aquí lo tengo, Pozuelo, el hombre que paró el tiempo, ¿no? ¿Por qué ahora? Bueno, para empezar, porque yo he salido de un proceso muy complejo de vuelta de la muerte después de un ictus salvaje que tuve en el año 2019 y de una rehabilitación. Después de este proceso he pensado que era el momento, ahora o nunca. Y además Sidney me dijo uno de los días que vino a verme al hospital, me dijo: Luismi, solo una persona como tú puede escribir una obra sobre mi vida, mi biografía. Y dice, y además, Luismi, quiero que lo hagas en la lengua no de Álvarez Cabral, sino de Miguel de Cervantes. Y yo le dije, Sidney, para mí es un honor, pero en ese mismo momento me cagué de miedo. No he escrito nunca antes nada con una sensación de cristal de bohemia, como en este caso. No quería romper nada, quería escribir con todos los 5 sentidos puestos en esta obra preciosa, y así lo he hecho, y lo he hecho sobre todo para ti, Pozuelo, sobre todo para ti y por ti. Minutos de charla frente a un vaso de vino o una cervecita bien helada, bien fría. Simplemente eso, con Sidney Pozuelo va a cambiar tu vida, no te quepa ninguna duda. Persona imprescindible, sobre todo porque es necesaria. Sí, señor.